Vamos a dar inicio al tema de cabeza muscular y vasos de la cabeza. Primeramente, antes de poder ahondar en el tema de la musculatura a nivel de lo que es la cabeza, vamos a hablar de algunas generalidades con relación a los músculos. Y es que ellos son los que permiten que el esqueleto se mueva y que al mismo tiempo mantenga su estabilidad tanto en movimiento como en reposo. Además, contribuye a dar la forma externa del cuerpo humano. Los músculos se unen a los huesos mediante tendones y la principal función de los músculos es contraerse para poder generar un movimiento y realizar funciones vitales. Existen grupos según su disposición, donde tenemos el músculo esquelético, el músculo liso y el músculo cardíaco. También se pueden clasificar los músculos dependiendo de la forma en que sean controlados. Así tenemos lo que son los músculos voluntarios, que son controlados por el individuo. Tenemos los involuntarios, que son dirigidos por el sistema nervioso central. Tenemos los músculos autónomos, en la que su función es contraerse regularmente sin detenerse. Y tenemos los músculos mixtos, que son músculos controlados por el individuo y por el sistema nervioso, por ejemplo los párpados. Con respecto al sistema muscular y sus funciones, se puede tomar en cuenta que primero que nuestros músculos son los responsables de contraerse para poder generar todos los movimientos y realizar funciones vitales, que es lo que nos permite mantenernos activos a diario, ya que el 40% de nuestro cuerpo está compuesto por ellos. Si por algún motivo nos encontráramos enfermos, son los músculos los que nos van a ayudar a recuperarnos más rápidamente. Por eso es que es importante mantenerlos sanos y fuertes para así evitar la pérdida de masa muscular, que muchas veces es la causante de enfermedades que deterioran nuestra calidad de vida. Tenemos dentro de las funciones principales lo que es el movimiento, la postura o toro muscular y la producción de calor. Sin embargo, existen otras actividades, otros beneficios dados por la función del sistema muscular, como es dar fuerza y energía para realizar todas nuestras actividades. Tenemos muy bien lo de la postura, que es brindar soporte y protección a todo el cuerpo, se da estabilidad y equilibrio, nos protege de caídas y lesiones, ayuda a mantener la postura, favorece a que la sangre circule adecuadamente por todo el cuerpo, sobre todo en miembros inferiores, genera calor corporal y protege los órganos vitales. Alrededor de la mitad del cuerpo está dado por los músculos. El tejido muscular se caracteriza en tres tipos diferentes. Tenemos el esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. Cada tipo de tejido muscular en el cuerpo humano tiene una estructura única y una función específica. El músculo esquelético mueve los huesos y otras estructuras. El músculo cardíaco contrae el corazón para bombear sangre y el tejido muscular liso que forma los órganos como el estómago, la vejiga, cambia de forma para facilitar las funciones corporales. Estos son algunos detalles más sobre la estructura y función de cada uno de los tipos musculares. Hay que tomar en cuenta como tips que el cuerpo humano tiene más de 600 músculos esqueléticos que mueven los huesos y otras estructuras. Los músculos esqueléticos se unen a los huesos y lo mueven al contraerse y relajarse en respuesta a mensajes voluntarios provenientes del sistema nervioso. El tejido muscular esquelético está compuesto por células alargadas llamadas fibras musculares y que tienen un aspecto estriado. Las fibras musculares están organizadas en fascículos irrigados por vasos sanguíneos e inervados por neuronas motoras. Los músculos esqueléticos tienen como particularidad que tienen tres partes, las cuales se deben tomar en cuenta. Todo músculo esquelético tiene un origen, tiene una inserción y tiene el cuerpo. El origen es el punto de conexión con el hueso, que permanece relativamente estacionario o fijo cuando ocurre el movimiento de la articulación. El cuerpo es la parte principal del músculo, lo que se conoce como vientre muscular.
Y tenemos la inserción, que es el punto en su tendón, el punto de conexión con el hueso, que se mueve al contraerse el músculo. Tanto como para el origen como para la inserción, dado por el tendón del músculo en el hueso, se le conoce como complejo entésico. Como ya les dije previamente, las conexiones de un músculo esquelético hablan de lo que es su origen y su inserción. El músculo se origina en una parte relativamente estable del esqueleto, que sería el origen, y se inserta en la parte del esqueleto que se mueve al contraerse el músculo, que sería la inserción. En la gráfica podemos observar lo que es el bíceps braquial, donde tenemos su origen a nivel de los dos tendones de la porción larga y corta, a nivel de lo que es la articulación del hombro, y en este caso en la epífisis superior de lo que es el húmero, y su inserción directamente dada a lo que es el hueso radio a nivel de lo que es el antebrazo. Como ya habíamos hablado, las funciones de la musculatura o del músculo esquelético son muchas, sin embargo la principal es la de contraerse. Ahora bien, existen tipos de contracciones específicas para lo que es el músculo esquelético, donde tenemos la contracción espasmódica, en el que el espasmo es una respuesta brusca a un estímulo. Tenemos la contracción tetánica, la cual se produce mediante una serie de estímulos que bombardean al músculo en sucesión rápida. Tenemos la contracción isotónica, que es la contracción de un músculo que produce movimiento en una articulación. La mayoría de los movimientos corporales, como la marcha y la carrera, están producidos por contracciones isotónicas. Por último, tenemos la contracción isométrica, la cual es una contracción muscular que no produce movimiento y el conjunto del músculo no se acorta, lo que hace que aumenta la tensión dentro del músculo. Mediante la presente lámina se puede visualizar cómo se diferencia lo que es la contracción isotónica y la contracción isométrica. Ya se había hablado que la contracción isotónica hacía que al músculo al contraerse generara un movimiento, mientras que la contracción isométrica, simplemente al contraer dicho músculo, se iba a generar un aumento de la tensión interna del mismo. Con respecto a la acción que ejerce el ejercicio sobre lo que es la musculatura esquelética, podemos tomar en cuenta esos tres factores, donde tenemos que el ejercicio regular y correcto mejora el tono muscular y la postura, permite un funcionamiento más eficaz del corazón y los pulmones y reduce la fatiga. Los músculos experimentan cambios en función a la cantidad de trabajo que se realice normalmente, por lo tanto crecen, y el ejercicio regular aumenta el tamaño de los músculos, proceso denominado hipertrofia. En la presente lámina pueden visualizar un dibujo que representa los principales músculos que se pueden visualizar en una vista frontal en el cuerpo humano, dados por sectores y por áreas, los cuales iremos desarrollando según cómo vayamos desarrollando los temas por regiones. Asimismo, vemos reflejada la conformación de toda la estructura muscular a nivel de lo que es una vista posterior del individuo, lo cual vamos a tener diversos grupos musculares que se van a ir desarrollando según como vayamos visualizando y exponiendo en cada una de las regiones según las clases venideras. Como bien habíamos hablado en la clase de generalidades, existen diversas movilidades que se pueden realizar en el cuerpo humano. Esos movimientos obviamente son producidos por las acciones de los músculos, en este caso los músculos esqueléticos, que son los que llevan a la acción en sí.
donde vamos a volver a retomar dichos conceptos para poder refrescar conocimientos. Tenemos el movimiento de lo que es la flexión, en el que se caracteriza porque es el movimiento que hace que disminuya el ángulo entre dos huesos y una articulación. Y tenemos la extensión, que es el movimiento que aumenta el ángulo entre dos huesos con una articulación. Es por ello que el término de flexión y extensión se puede visualizar en diversas estructuras del cuerpo, no solamente en los brazos, y también, como estamos hablando de ángulos, esos también pueden ser diversos grados de flexión o extensión, como los tenemos con articulaciones muy móviles, como la del cuello, como son las articulaciones del hombro, lo que son articulaciones en la cadera. Vemos articulaciones en rodilla y en la columna en sí. En esta imagen se puede visualizar, según el movimiento de las flechas, cómo se ejemplifica el movimiento de flexión y extensión. Recuerden que adicionalmente existían otro tipo de movimientos, donde teníamos la abducción y la adducción. La abducción, como recordarán con la clase de generalidades, es el movimiento que se caracteriza porque una parte de la estructura que se está movilizando se aleja de la línea media del cuerpo, mientras que en la adducción significa acercar dicha parte hacia lo que es la línea media del cuerpo. Tenemos otros tipos de movimientos que también fueron referidos para la primera clase o la clase de generalidades, en el que tenemos la rotación, que es todo movimiento alrededor de un eje longitudinal, y dentro de esa misma rotación también tenemos lo que es la supinación y la pronación. La supinación es la colocación de las palmas de las manos hacia arriba, y la pronación es la colocación de las palmas de las manos hacia abajo. O como muy bien se pudiera decir que la supinación es una rotación sobre su eje de lo que es el antebrazo, colocando los pulgares hacia su porción lateral, mientras que la pronación es un giro sobre su eje del antebrazo en contra de las manillas del reloj, o con los pulgares trayéndolos o proyectándose hacia la parte medial del cuerpo. Por último tenemos los movimientos de dorsiflexión, que es elevar el dorso o la parte superior del pie, y la flexión plantar, que permite el descenso de la planta del pie. Por último, recuerden que tanto para el tejido muscular esquelético, cardíaco y liso existen unas características propias, donde tenemos que en el tejido muscular esquelético hay que tomar en cuenta que siempre va a estar unido al esqueleto en sí, unido a un hueso. Tienen control voluntario y son de textura estriada a nivel histológico. Con relación a lo que es el tejido muscular cardíaco, se encuentra solo en el corazón. Su control es involuntario y a nivel histológico se observan discos intercalados. Y con relación a lo que es el tejido muscular liso, pues lo encontramos en las paredes de las vísceras, como es el tracto digestivo, urinario, útero, vasos sanguíneos, estómago, en general en los órganos huecos. Tiene un control involuntario y a nivel histológico se visualiza no estriado. Una vez vistas las generalidades con relación a lo que es el tejido muscular, vamos a entrar en materia con lo que corresponde al grupo muscular de la cabeza. Comenzamos con el estudio de los músculos de la cara y de la cabeza en sí.
Comenzamos en este caso con el grupo de los músculos masticadores. Ellos son 8 músculos agrupados en 4 pares que se ubican a ambos lados del cráneo y cuya función principal es la de permitir la masticación. Tenemos el músculo temporal, el macetero, el pterigoideo interno y el pterigoideo externo. Para todo el grupo de músculos de ahora en adelante, como son músculos esqueléticos, vamos a visualizar lo más importante de ellos, que es su origen, su inserción y su función. Para el caso del temporal, su origen es en las fosas temporales, su inserción es en el maxilar inferior y su acción es la de oclusión mandibular o retracción de la mandíbula. Para el macetero, su origen es en el arco cigomático, su inserción es en el maxilar inferior, su acción es la oclusión de la mandíbula. Para el pterigoideo interno, su origen es en la fosa pterigoidea, su inserción es en la mandíbula y su acción es la oclusión de la mandíbula. Para el pterigoideo externo tenemos su origen en la apófisis pterigoidea, su inserción en el maxilar inferior y su acción es la oclusión de la mandíbula. Tenemos que tomar en cuenta también lo que son los músculos cutáneos. Estos músculos son los que presentan conexiones más íntimas con la piel y nos permiten expresar el estado de ánimo. Son muy planos y delgados y la mayoría se encuentran alrededor de los orificios de la cara, orificios palpebrales, orificios nasales y boca. Su contracción o relajación permite cerrar o abrir los párpados, las alas de la nariz y los labios. Están divididos en 4 grandes grupos, lo que son el músculo de los párpados y cejas, músculos de la nariz, músculos del pabellón de la oreja y músculos de los labios. Con respecto a los músculos de los párpados y las cejas, tenemos el occipito frontal, el cual junto con el músculo temporooccipital se denomina músculo epicraniano. Se origina en la piel de la frente y se inserta en el occipital y frontal. Su función, movimiento del cuero cabelludo y produce arrugas de la frente. A nivel también de los párpados y las cejas tenemos el músculo piramidal o prócer, ubicado en el dorso de la nariz. Su función es la de llevar abajo la piel de la región superciliar y su función llevar hacia abajo la piel de la región ciliar en la frente. Concluyendo con los músculos en relación a los párpados y las cejas, tenemos el orbicular de los párpados, que están alrededor de los párpados y su función es la de cerrarlos, además de comprimir el saco lacrimal y lo que corresponde al movimiento de las cejas. Y tenemos los músculos superciliar, que está en el arco superciliar, se inserta en la piel de la ceja y hueso frontal, y su función es llevar la piel de la ceja hacia afuera, depresión de la piel de la frente y las cejas. Vamos a hablar ahora de los músculos correspondientes al pabellón de la oreja, los cuales son 2. Tenemos los músculos intrínsecos, que son unos pequeños músculos que se ubican entre el cartílago del pabellón auricular. Y tenemos los músculos auriculares, los cuales son 3 y están ubicados en las regiones anterior, superior y posterior del pabellón auricular. Con relación a los músculos de la nariz, podríamos decir que son 3. En este caso tenemos primero lo que es el transverso de la nariz o el músculo nasal. Su origen es el músculo triangular, adosado sobre el dorso de la nariz. Su inserción del dorso de la nariz, donde nace, se dirige el músculo abajo hacia el surco del ala de la nariz y termina en la piel y en el músculo mirtiforme. Su acción estrecha las aperturas nasales, atrayendo hacia arriba los tegumentos. Como músculo de la nariz también tenemos el mirtiforme de la nariz o depresor del septo o tabique nasal. Su origen es un pequeño músculo radiado situado por debajo de las aperturas nasales. Su inserción se inserta abajo en la fósida mirtiforme, en el maxilar superior, y de aquí se dirige hacia arriba para terminar en el subtabique del ala de la nariz.
Su acción estrecha las aperturas nasales y hace descender el ala de la nariz. Y por último, en relación a lo que son los músculos de la nariz, tenemos el elevador del ala de la nariz. Su origen es un músculo delgado, situado en la parte inferior del ala de la nariz. Su inserción se inserta en el maxilar superior y en el ala de la nariz. Su acción, dilatar lo que son las aperturas nasales. Vamos a hablar ahora del grupo de músculos que conforman la musculatura de los labios, los cuales son 10. Tenemos primero lo que es el elevador del labio superior. Su origen es un pequeño músculo en forma de cinta situado por fuera y debajo del precedente. Su inserción por arriba se inserta en el maxilar superior cerca del borde de la órbita y por debajo en el labio superior. Acción: levanta hacia arriba el labio superior. Tenemos el músculo canino o elevador del ángulo de la boca. Su origen se inserta por arriba en la fosa canina, debajo del agujero infraorbitario del maxilar superior. Su inserción por debajo en la piel y mucosas de la comisura labial. Acción: lleva hacia arriba la comisura labial. Tenemos el músculo bucinador, el cual tiene su origen en el músculo plano situado por detrás del orbicular de los labios y por delante del macetero. Su inserción por detrás se inserta en el borde alveolar de los maxilares, superior e inferior y entre los dos. Su acción: aumenta el diámetro transversal de la boca, tirando la comisura hacia atrás. Hace salir la presión, el aire contenido en la cavidad bucal, por lo tanto su acción es la de soplar o la de tocar trompeta. Tenemos el cigomático menor, el cual tiene su origen como músculo alargado que se extiende desde el pómulo a la comisura, y su acción es atraer hacia arriba y hacia afuera la comisura de los labios. Tenemos el cigomático mayor, el cual tiene su origen como músculo acintado que va desde el pómulo a la comisura por fuera del precedente. Su inserción se inserta en la fascia mesentérica y termina por debajo del músculo elevador del labio. La acción es atraer hacia arriba y hacia afuera la comisura de los labios. Tenemos también el triangular de los labios o depresor del ángulo de la boca, el cual es un músculo de la cara en la parte inferior de la cara, debajo de la piel, ancho y delgado y triangular en la base inferior. Su inserción por debajo en el tercio interno de la línea oblicua externa del maxilar inferior, por arriba en los tegumentos de las comisuras labiales. La acción: baja o deprime las comisuras labiales. Tenemos el risorio de Santorini, el cual tiene su origen en un músculo triangular situado a cada lado de la cara. Su inserción se inserta por detrás en el tejido celular de la región tiroidal y por delante de la comisura. La acción: baja la comisura y se opone a lo cigomático. Por lo tanto, es el músculo de la sonrisa. Tenemos el cuadrado del mentón, el cual es un músculo de la cara ubicado en la barba o mentón, por debajo y por dentro del triangular de los labios, de forma cuadrilátera. Su inserción se inserta en el tercio interno de la línea oblicua externa del maxilar inferior, por arriba en la piel del labio inferior, y su acción es bajar el labio inferior. Está la borla del mentón o músculo mentoniano, el cual está situado en la barba, entre la parte superior de la sínfisis y la eminencia mentoniana, pequeño y de forma conoidea. Su inserción se inserta por arriba en el maxilar inferior, debajo de las encías, por debajo en la piel de la barbilla. Acción: eleva el mentón y el labio inferior. En ocasiones, entre estos músculos se forma la fosita del mentón, que le da el aspecto de visión del mentón, tanto en hombres como en mujeres. Por último, con respecto a los músculos de los labios, tenemos el orbicular de los labios, el cual tiene su origen como músculo elíptico situado alrededor del orificio bucal. Su
Su inserción se divide en dos mitades, semiorbicular superior e inferior. Su acción es constituir el esfínter del orificio bucal. La contracción de las zonas periféricas del orbicular frunce los labios y los proyecta hacia adelante de las zonas marginales, además de que frunce los labios y los proyecta hacia atrás. Hay que tomar en cuenta con respecto a lo que son los músculos faciales, que bueno, también son llamados los músculos miméticos, ya que controlan la expresión facial y son inervados por el nervio facial. La mayoría de ellos se originan en el cráneo y se adhieren a la piel alrededor de las aperturas faciales. Son un grupo alrededor de 20 músculos planos que se ubican bajo la cara y la piel cabelluda. La mayoría de ellos se originan entre los huesos o estructuras fibrosas del cráneo y se insertan en la piel. A diferencia de los otros músculos esqueléticos, en la anatomía del rostro los músculos no están cubiertos por fascia, a excepción del músculo buccinador. Estos músculos están ubicados alrededor de aberturas naturales de la cara, como la boca, ojos, nariz y oídos, o extendidos alrededor del cráneo y el cuello. Por lo tanto, como habíamos hablado de que los músculos faciales están en una relación directa con lo que es la parte de la expresión facial, hay que tomar en cuenta que siempre se realiza con cada expresión la inclusión de diversos grupos musculares para facciones en sí. Por eso tenemos que para fruncir el ceño en global o como expresión de rabia y tensión tenemos contracciones del músculo frontal, corrugador de las cejas, orbicular del ojo nasal, depresor del labio inferior y el músculo mentoniano. Mientras que para sonreír o como expresión de alegría tenemos la acción del elevador del labio superior, el cigomático menor, el cigomático mayor y el rizoideo. Vamos a pasar ahora a hablar de la vasculatura que se encuentra en la cabeza y el cuello. Para dar inicio a lo que va a ser la visualización de las arterias y las venas a nivel de lo que es el cuello y la cabeza, deberíamos comenzar, si vamos a arrancar con la parte arterial, comenzamos con el corazón y su arteria principal que sale del mismo, que es la aorta, donde tenemos su primera rama o subdivisión, que es el tronco arterial brachiocefálico, el cual tiene como ubicación la primera rama de la convexidad del callado de la aorta y se dirige oblicuamente hacia arriba y a la derecha y algo hacia atrás, terminando por detrás de la articulación esternoclavicular derecha, bifurcándose en la arteria subclavia derecha y arteria carótida común derecha. Mientras que del lado izquierdo la arteria carótida sale directamente del callado aórtico. Ambas carótidas, una vez en la región del cuello, discurren como arteria carótida común. Y la cara contiene múltiples arterias y venas cuyas ramas terminales se anastomosan de forma libre. La irrigación de la cara proviene principalmente de la arteria carótida externa, ya que ella, la arteria carótida común, se divide en externa e interna. El drenaje venoso está dado por los senos cavernosos y el pleso pterigoideo, ayudado por las venas faciales. La arteria carótida externa, como ya se dijo, va a irrigar a la cara principalmente, mientras que la carótida interna pasa a la base del cráneo para formar el polígono de Willis. Ya habíamos dicho que la arteria carótida externa se iba a encargar de irrigar a la cara en sí. La arteria carótida externa emerge de la bifurcación de entre lo que es la carótida común con en el borde superior del cartílago tiroides a la altura de C4. Se divide en 6 ramas colaterales, 3 anteriores, tiroidea superior, lingual y facial, y 3 posteriores, occipital, auricular posterior y faríngea inferior,
con dos ramas terminales, que es la temporal superficial y la maxilar interna. En la carótida también vamos a conseguir lo que corresponde a lo que es el seno carotidio, que es la dilatación de la porción terminal de la carótida, que se divide en dos ramas, carótida interna y carótida externa, la cual regula la presión arterial y manda señales a las terminaciones nerviosas del bulbo raquídeo por el nervio glosofaringeo y el nervio vago. Aquí en el presente dibujo podemos visualizar el terreno de irrigación de la cabeza dado por la arteria carótida externa, la cual irriga las partes superficiales del cráneo, exceptuando la órbita, la parte de la frente y el cuero cabelludo. El recorrido de la arteria carótida externa comienza en la bifurcación de la arteria carótida común y se extiende hacia el cuello del cóndilo de la mandíbula, a unos 4 centímetros del ángulo de la mandíbula, donde se bifurca en sus dos ramas terminales, la arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna. El presente cuadro es para poder esquematizar o visualizar para todos cómo es la distribución de las diversas ramas que se originan de lo que es la arteria carótida externa y cómo se irriga la cabeza en sí, con todas sus ramas, su origen, trayectoria y distribución, lo cual quedará para desarrollo y lectura posterior para todos los interesados en lo que es la guía práctica. Así como tenemos un sistema arterial que distribuye y lleva toda la sangre hacia la irrigación de cada parte de lo que es la cara y la cabeza, tenemos también un drenaje venoso del mismo, donde comienza con las venas supraorbitarias, las venas temporal superficial, las venas supratroncleares, y se unen todas para formar lo que es la vena angular. Las venas faciales, superficiales profundas se ocupan del drenaje de la cara. Las venas faciales drenan de modo directo o indirecto la vena yugular interna. La vena retromandibular se une con la facial antes de terminar en la vena yugular interna. La vena facial superficial se comunica con la vena oftálmica superior para drenar al seno cavernoso. La vena facial profunda drena el plexo venoso pterigoideo. La vena retromandibular está formada por la unión de las venas temporal superficial y vena maxilar. Y la vena retromandibular se une con una rama anterior, que es la facial, y posterior, que es la auricular posterior, para formar la vena yugular externa. El drenaje venoso de la cabeza consta de un sistema superficial y de un sistema profundo. Ambos sistemas drenan a un sistema colector de senos venosos. Este sistema colector finalmente drena la sangre del encéfalo hacia las venas yugulares internas, que dejan el cráneo a través del agujero yugular. El sistema venoso de la cabeza y el cuello presenta formaciones plexiformes, constituidas por venas que no siguen el trayecto de las arterias. A su vez se establecen comunicaciones amplias que contribuyen al drenaje global. El drenaje venoso se realiza a través de las venas yugulares, como ya dije anteriormente, y también de las vertebrales, convergiendo finalmente en la vena cava superior. En el siguiente cuadro se ven las distintas venas principales del drenaje venoso de la cabeza, con su origen, trayectoria, terminación y el área drenada. Información que está mayormente extendida a nivel de lo que es la guía práctica suministrada a todos ustedes. Tomando en cuenta este apartado para complementar toda la parte circulatoria a nivel de lo que es la cara y el cuello, podemos hablar de lo que son el drenaje linfático de la cara, pero como estas son dentro de las primeras clases, siempre es bueno aclarar primero qué es la linfa. Y para comprender qué es la linfa debemos saber
¿Qué es el líquido intersticial? El líquido intersticial es una sustancia que se encuentra entre las células, un filtrado de plasma de la sangre, que contiene nutrientes para la misma, como azúcares, aminoácidos, ácidos grasos, coenzimas, hormonas, neurotransmisores y sales minerales. También recibe sustancias de desecho de estas células para ser depuradas. Cuando este líquido intersticial pasa al sistema linfático lo llamamos linfa. Y cuando hay un exceso de este líquido fuera del sistema linfático, los tejidos aparecen más voluminosos, como inflamados. Es lo que conocemos como retención de líquidos, y en este caso a nivel facial. Ahora, ¿qué es el sistema linfático? Bueno, el sistema linfático es un entramado de vasos y ganglios que conduce la linfa y cuya misión es drenar el exceso de líquido intersticial y llevarlo hacia el sistema venoso, así como transportar las proteínas que se encuentran entre las células y que por ser muy grandes no pueden ser transportadas por los capilares venosos. En la cara este sistema se encuentra ubicado en la dermis y la hipodermis de la piel, que es la capa media y profunda donde está la grasa cutánea. Y bueno, los vasos linfáticos envían la linfa a través de todo el cuerpo mediante los ganglios linfáticos, y los ganglios linfáticos son pequeñas estructuras que funcionan como filtros que recolectan sustancias ajenas al cuerpo, tal como infecciones y células cancerosas, las cuales van a estar distribuidas y agrupadas a nivel de cadenas ganglionares en diversas partes del cuerpo, las cuales se subdividen para su ubicación en segmentos muy útiles a nivel médico. El presente dibujo nos hace visualizar lo que son las ramas de la carótida externa, donde tenemos ramas anteriores, que tenemos la tiroidea superior, lingual, facial, tenemos la parte medial, que es la faringe ascendente, ramas posteriores como la occipital, auricular posterior, y las terminales, como es la maxilar interna y la temporal superficial. En este dibujo se puede apreciar lo que es la arteria tiroidea superior con su rama glandular hacia la glándula tiroides, arteria laringea superior y las ramas esternocleidomastoidea. En el presente dibujo se esquematiza todo el trayecto de la arteria facial, donde tenemos su arteria palatina ascendente hacia la pared de la faringe, el paladar blando y la trompa auditiva, la rama amigdalina que va hacia las amígdalas palatinas, la arteria submentoniana que va hacia el suelo de la boca y glándula submandibular, las arterias labiales y la arteria angular que va hacia la base nasal. Tenemos la arteria faríngea ascendente con sus ramas faríngeas, arteria timpánica inferior hacia la mucosa del oído interno y la arteria meringea posterior. En este dibujo se visualiza la arteria occipital con sus ramas occipitales, rama descendente hacia los músculos posteriores del cuello. Tenemos la arteria auricular posterior con su rama de arteria estilomastoidea medial hacia el nervio facial en el conducto facial. Tenemos la arteria timpánica posterior con su rama auricular, rama occipital y rama parotidia. En el presente dibujo se visualiza la arteria temporal superficial con su arteria transversa de la cara hacia los tejidos blandos, ubicado debajo del arco cigomático, las ramas frontales, ramas parietales y la arteria cigomático orbitaria que va hacia la pared lateral de la órbita. Tenemos también la arteria maxilar con su porción mandibular, porción pterigoidea y porción ptericopalatina. Tenemos la arteria maxilar con su porción mandibular, alveolar inferior hacia la mandíbula, dientes y encías, meningea media, auricular media,
con la articulación temporomandibular y conducto auditivo externo. La timpánica anterior en su porción pterigoidea y porción pterigopalatina. En este dibujo se observa la arteria maxilar con su porción mandibular, porción pterigoidea, con sus ramas masseterinas, ramas temporales profundas, ramas pterigoidea, la arteria bucal y en su porción pterigopalatina. En la presente dibujo tenemos la arteria maxilar con su porción mandibular, su porción pterigoidea, porción pterigopalatina, con sus diversas ramas, como tenemos la arteria alveolar postero superior hacia los molares maxilares, senos maxilares y encías. Tenemos las arterias infraorbitarias que va hacia los alveolos del maxilar superior. La arteria palatina descendente, que tiene dos: la palatina mayor, que va hacia el paladar duro, y la palatina menor, que va hacia el paladar blando, amígdala palatina y pared de la faringe. Asimismo también tenemos la arteria esfenopalatina, que va como arterias nasales posterolaterales hacia la pared lateral de la cavidad nasal y coanas, y tenemos las ramas septales posteriores que van hacia el tabique nasal. Por último se muestra dibujo donde se visualiza lo que son las venas superficiales. Tenemos la yugular interna, que drena el interior del cráneo, incluido el encéfalo, y se sitúa dentro de la vaina carotidia. Tenemos la yugular externa, que drena la región cefálica superficial y se sitúa dentro de la fascia cervical superficial. Y tenemos la yugular anterior, que drena el cuello y parte de la cabeza y se sitúa dentro de la fascia cervical superficial. Por último, quiero dejarles un pensamiento de Muhammad Ali, el cual dice que odié cada minuto de entrenamiento, pero dije: no te rindas, sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón. Muchas gracias por su atención.